representante nacional de los informantes, Óscar Roa. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este informe de mayoría de la Comisión Plena Investigadora está precedido de un análisis profundo, serio, naturalmente que responsable, sobre la base de una denuncia que promueve el diputado Trovo y que de ella pide la constitución de una comisión preinvestigadora parlamentaria. Decimos esto, señor presidente, porque los legisladores de Frente Amplio y naturalmente los que participamos de esta comisión preinvestigadora no prejuzgamos a priori en la solicitud de una comisión investigadora sobre la base de qué sector la plantea y dentro de qué sector la plantea, qué actor de ese sector la plantea. Estos legisladores, los tres, los dos de Frente Amplio y el diputado Goñi, que tiene el informe en minoría, tenemos la enorme responsabilidad de analizar los aspectos de estas denuncias y de esta solicitud del diputado Trovo con la mayor responsabilidad, como se hizo, como lo hicimos. Es muy clara la ley, son muy claros los reglamentos, es muy claro que existe una comisión preinvestigadora a los efectos de analizar si procede o no procede la comisión investigadora. Por lo tanto, es una enorme responsabilidad para quienes participamos de esa comisión preinvestigadora. Decimos esto por si hay algún halo antes y durante la comisión investigadora de que el Frente Amplio por sí mismo y por venir de un sector de la oposición o determinado actor del sector de la oposición a priori, sin analizar con seriedad, con profundidad, cada uno de los elementos que el diputado Trovo planteaba en la comisión, hubiera por sí haber tenido un prejuzgamiento para la misma. Señor presidente, aclarado este tema y este marco conceptual de cómo trabajó esta investigadora parlamentaria en relación a los negocios que se han realizado desde Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela. Se creó entonces esta comisión preinvestigadora a efectos de informar sobre la entidad de la denuncia, cosa que estamos haciendo como comisión asesora. El procedimiento, señor presidente, de actuación de las comisiones preinvestigadoras se encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley 16.698 y en el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes. En primer término, se establece que una vez que el presidente de la Cámara nombre a la comisión, ésta se establecerá de inmediato y recibirá al legislador denunciante a los efectos de que exponga la fundamentación de su pedido de investigación y articule la denuncia que le da mérito a su pedido. Artículo 10, Ley número 16.698 y artículo 118, inciso 1 del reglamento de esta Cámara de Representantes. La comisión puede, señor presidente, solicitarle verbalmente al legislador denunciante que amplíe sus manifestaciones, artículo 118 del reglamento de la Cámara de Representantes. La comisión preinvestigadora deberá entonces informar en un plazo de 48 horas sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación. Así lo dice la Ley 16.698. Entonces, el deber de esta comisión investigadora es informar sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación.
El reglamento establece además que el informe o los informes, en caso de que exista más de uno, deberá entregarse al presidente y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión extraordinaria que se realice, que es lo que estamos procediendo en este momento. Debe destacarse, señor presidente, que para el caso de que la comisión preinvestigadora resolviera en forma adversa la investigación, llamará al legislador mocionante para comunicárselo, el que deberá ratificar o tiene la posibilidad de retirar la denuncia. En este último caso, el asunto no se llevará a la Cámara. Señor presidente, todos estos elementos y cada uno de ellos lo ha respetado, promovido, como debe ser, esta comisión preinvestigadora, que es asesora de esta Cámara y que, por lo tanto, con esa seriedad y cumpliendo con la ley y los reglamentos, trae a consideración de la misma forma mayoritaria, en este caso las conclusiones. El informe del denunciante habla del Fondo Bolívar Artigas, del FONDES y su vinculación con este fondo, los acuerdos establecidos en el año 2011, habla de 3 empresas, Aire Fresco, Atransur y Urutransport, habla también de unos aportes realizados por una empresa al espacio 609, y en ese sentido, señor presidente, comenzaremos el análisis de la procedencia, las posibilidades reales de que por estos temas se pueda realizar una comisión investigadora. En primer lugar, sobre el Fondo Bolívar Artigas, conviene empezar aclarando, señor presidente, que si bien se llama así, Uruguay nunca tuvo ni tiene injerencia ni decisión alguna sobre el uso de ese fondo. No tuvo ni tiene injerencia ni decisión alguna sobre el uso de ese fondo. Presidente Chávez en su momento decidió crear un fondo con el 25% del monto que Uruguay pagaba contado, o sea, un 25 del 75 por las ventas de petróleo. Ese fondo era y es para la compra del Estado venezolano, es decir, de sus empresas, ministerios, etcétera. Además, queremos mencionar algo, señor presidente, que se le preguntó al legislador denunciante y a lo que nosotros hacemos mucho énfasis porque es un dato de la realidad, que si conocía que la justicia archivó una denuncia interpuesta por un exdiputado sobre el tema del Fondo Bolívar Artigas, diciendo que el Estado uruguayo es ajeno a la instrumentación del acuerdo, como se dijo en su momento, como dijimos. Tenemos los datos de lo que se ha resuelto, señor presidente. Queremos ser breves. El juez penal de tercer turno, en el marco del tema del Fondo Bolívar Artigas, decidió archivar una denuncia penal entablada por el exdiputado colorado Washington Abdala contra un grupo de empresarios e indicó que la génesis de la creación de ese fondo se encuentra en el Acuerdo de Cooperación Energética Caracas, con la firma de convenios entre Uruguay y Venezuela, por la compra, como dije recién, de petróleo por parte de nuestro país, en lo que se estableció, sigue siendo el dictamen judicial, que el 75% del precio sería pagado a 90 días y 25 restantes financiado a 15 años. A su vez, una porción del pago contado podía ser compensada por bienes y servicios que Venezuela requería de Uruguay, ante el cual PDVSA constituye un fideicomiso de unos $200 millones, donde ANCAP deposita sus pagos por la compra del crudo. Este dictamen judicial dice que debe concluirse sin ningún tipo de dudas, lo dice el dictamen judicial, que no ha tenido ni tuvo que ver el gobierno uruguayo con la administración y funcionamiento del Fondo Bolívar Artigas. Así pues, señor presidente, como dijimos, los recursos del Fondo Bolívar Artigas son propiedad venezolana y, por ende, los criterios, las resoluciones sobre su aplicación le corresponden. Le corresponde adoptarlos a las personas que el gobierno venezolano determine. De este modo, las determinaciones y decisiones acerca de los agentes públicos o empresas privadas que darían cumplimiento a las necesidades y prioridades para el gobierno venezolano son decisiones soberanas
que debía adoptar y adoptó dicho gobierno a través de las personas que el gobierno venezolano designó. Es claro, pues, que investigar sobre las decisiones de la aplicación del recurso denominado Fondo Bolívar Artigas sería ingresar, señor presidente, al estudio de las decisiones de una entidad que no está dentro del ámbito público uruguayo. Por el contrario, se trataría de investigar decisiones soberanas de otro Estado. Se entiende, por tanto, que no es competencia del Parlamento Nacional investigar sobre el mencionado fondo, pues estaríamos violentando claramente la autonomía plena y soberana de otro gobierno como es el venezolano. Por lo tanto, también adelantamos que no se enmarca en la regulación acerca de la conformación de una comisión investigadora parlamentaria el hecho de que el gobierno venezolano haya adoptado, señor presidente, soberanamente la decisión de apoyar a través del mencionado fondo, ya sea concediendo recursos, ya sea adquiriendo productos, empresas recuperadas por los trabajadores, esto es, empresas autogestionadas. El planteo del legislador Trovo, señor presidente, más bien devela una cuestión sobre la que no se desconoce que existen diversas opiniones, pero que más bien se ubica en un ámbito de discusión filosófica y política, o filosófica económica, es decir, si merecen apoyo e impulso los emprendimientos empresariales de los trabajadores y, en caso afirmativo, cuáles serían las mejores formas de apoyos tendientes a que se consoliden social y económicamente. Cuestión nada fácil, señor presidente, por cierto, si tenemos en cuenta que en general parten estos emprendimientos de trabajadores con algunas dificultades, provenientes más que nada, como todos sabemos, de los malos manejos de los anteriores dueños de esas empresas. Ahora bien, en lo que hubiese correspondido al accionar del gobierno uruguayo, tampoco se considera que exista en la solicitud del señor representante Trovo fundamentos de la existencia de irregularidades e ilicitudes que den mérito a la comisión investigadora. Continuando, señor presidente, el señor legislador expresa en la página 6 lo siguiente. Dice que es preciso conocer los procesos que se llevaron adelante para identificar la viabilidad de los proyectos que recibirían financieramente, que deben contar con el análisis técnico de factibilidad económica que les haga merecedores de recibir recursos tanto del Fondo Bolívar como del FONDES. Es notorio, señor presidente, muy notorio, que el señor diputado Trovo adolece de una profunda confusión en lo que respecta a esa aseveración, pues mezcla sin ningún tipo de discernimiento ambos fondos. En lo que respecta al Fondo Simón Bolívar, como ya lo he expresado anteriormente, el gobierno uruguayo no tuvo nada que ver con la administración y funcionamiento del mismo, mucho menos entonces podemos pensar que haya tenido relación con los procesos de análisis de viabilidad en los procesos que finalmente tuvieron apoyo. Señor presidente, simplemente a pasar, en relación al FONDES creado por el decreto 341 del 2011, preveía en su artículo 14 la creación de una unidad técnica, la cual tendría, entre otras tareas, asesorar a la Junta Directiva sobre la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos presentados, informe preceptivo, pero sin efecto vinculante. En definitiva, como dije, el legislador aquí, en esta denuncia, en este planteo, confunde claramente ambos fondos y en lo que respecta concretamente a los procesos que, dice él, se llevaron adelante para identificar la viabilidad de los proyectos, debemos decir que los mismos se realizaron de acuerdo a la normativa expuesta referente al FONDES. Por lo tanto, señor presidente, en el tema del Fondo Bolívar Artigas, nos parece que el tema está muy claro, no amerita absolutamente ningún tipo de convocatoria de ninguna comisión parlamentaria. Por lo que es el Fondo Bolívar Artigas, por la soberanía del pueblo venezolano, por los negocios entre ese fondo y las empresas privadas, y además también porque ya hubo un juicio, como dije, una denuncia judicial que fue resuelta, como dije,
y que abarcaba a las empresas FUNSA, UTE, Medicamentos, ALUR, Informática, exportación de ganado, exportación de casas prefabricadas, etcétera, etcétera, y que fui laudado por la justicia. Entonces, señor presidente, nosotros creemos que no hay mérito para convocar a una comisión investigadora por las características del fondo, soberano Venezuela, y además porque ya hubo una denuncia hacia estas empresas que dije recién vinculadas con el fondo, en el cual la archivó el juez, como termino de decir. Por lo tanto, señor presidente, claramente, por más esfuerzo que hicimos, por más que buscamos elementos, por más que volvimos a citar al diputado Trovo a los efectos de poder abundar en más detalles, concluimos, señor presidente, que no hay mérito absoluto que por este tema se convoque una comisión investigadora. Señor presidente, en el tema Fondes, sabemos que ya se analizó, fue saldado y no corresponde analizarlo nuevamente, por lo tanto tampoco amerita la convocatoria de una comisión investigadora. Con total claridad. Acerca de los procesos llevados adelante en el ámbito del Fondes para la determinación del apoyo de los emprendimientos autogestionados, el Parlamento ya se expidió en sesión realizada el 1 de junio del 2015, en el sentido de que no correspondía la conformación de una comisión investigadora. Más allá de la confusión clara que ha tenido el diputado Trovo, o que de repente la deslizó con algún argumento que no conocemos en esta denuncia, creemos que estamos hablando de cosas diferentes y que ya ha habido una comisión, un análisis de las posibilidades de una comisión investigadora y se laudó. En aquella ocasión, señor presidente, es de recordarse, estaba en proceso de análisis y discusión un proyecto de ley sobre Fondes, el cual luego se terminó aprobando y hoy día es la ley 19.337 de 20 de agosto de 2015. Es de recordar, señor presidente, para recordar algo del Fondes, aunque no es el tema exclusivo en el día de hoy, sino tiene que ver con lo que vengo analizando, que la ley creó dos particiones, el Fondo INACOP y el Fondes ANDE, y el que corresponde a las empresas autogestionadas cooperativas y demás de la economía social y solidaria es el Fondes INACOP, que se vincula al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aún así, se resolvió por parte de la Cámara que el planteo no constituía mérito para la conformación ni de una comisión investigadora, ni tampoco para la formación de una comisión con fines legislativos. Esto quedó laudado expresamente, tiene total vigencia y, por lo tanto, no es materia para nosotros de convocar una comisión investigadora por este tema que recientemente y hace muy poco fue laudado. Más allá de ello, la misma solicitud de comisión investigadora del diputado Trovo hace referencia a los criterios utilizados: viabilidad y sustentabilidad, autogestión, sectores estratégicos, aporte a la comunidad. Y no hay demostración, fundamentación de la existencia de irregularidades o ilicitudes a la hora de aplicar dichos criterios. Todo esto lo hemos analizado profundamente con la responsabilidad que corresponde, por otra parte. No es necesario repetirlo, pero nos interesa, porque para eso está la comisión preinvestigadora y esta comisión tiene que cumplir con la ley, con el reglamento. Quizá no se esté de acuerdo con ello, señor presidente, por cuanto no hay duda que se trata de criterios diferentes respecto al Fondes, a los clásicos o a los meramente mercantilistas o rentísticos. Se trata de parámetros que, sin perjuicio de atender a su viabilidad económica, también apunten a considerar otras formas de producir más solidarias y más vinculantes al desarrollo del entorno y la comunidad, como así también a cuán estratégicos podían ser para el país. Pero estamos entonces ante cuestionamientos a las prácticas de la economía social y solidaria y no ante situaciones que haya presunción de ilicitudes. Por lo tanto, no hemos podido encontrar en las denuncias y en las repreguntas que después se le hicieron al diputado Trovo, al cual lo invitamos nuevamente a participar para explayarse sobre esto, no hemos encontrado ningún elemento para lo cual, o en el caso del Fondo
Bolívar Artigas, o en este caso la vinculación con el Fondes, elementos suficientes que ameriten una comisión investigadora. Señor presidente, otro de los temas, los acuerdos de enero de 2011 y la designación de empresas privadas uruguayas como contraparte de empresas estatales venezolanas. En cuanto a los acuerdos de Uruguay y Venezuela y el foco puesto en las empresas privadas, debe decirse que tampoco se aprecian los fundamentos suficientes relativos a la existencia de irregularidades o ilicitudes requeridas por la legislación para la conformación de una investigadora. Nada, señor presidente. En el informe y en la cantidad, creo que más de la mitad de los anexos que responde a fotocopias de artículos de prensa, no hemos encontrado, señor presidente, la existencia de irregularidades o ilicitudes requeridas por la legislación para la conformación de una investigadora. Si bien la actividad principal, Poder Legislativo, es la de legislar, es innegable también, señor presidente, que otra de las funciones es la de Contralor y que para ello se requiere de información. No es menos cierto también que existen procedimientos constitucionales, por ejemplo, como dice Casinelli Muñoz, señor presidente, que éstas van aumentando la intensidad de control parlamentario, por lo que es conveniente su recorrido antes de la conformación de una comisión investigadora. Nos referimos a los pedidos de datos, informes y los llamados a sala. A través del instrumento de pedidos de datos, informes, puede incluso solicitarse información más explícita o detallada o solicitarse que lo haga la Cámara, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, si se entiende que no se responde o que se hace inadecuadamente. Y como se dijo, puede requerirse la presencia personal de uno o más ministros, sea por medio del llamado a sala o la comparecencia en régimen de comisiones generales, en fin. Lo relativo a las vías de obtención de información son aplicables a la totalidad de las cuestiones planteadas por el diputado Trovo. Antes de llegar, por ejemplo, a la solicitud de una comisión investigadora, como dice Casinelli Muñoz, que lo acabo de comentar. Ahora bien, en este punto se hace referencia a que ha sido insatisfactoria la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto parecía hacer afirmaciones contradictorias. Véase, señor presidente, la página 15 de la nota del 25 de octubre del diputado Trovo y los anexos correspondientes. A nuestro juicio queda claro que la Cancillería refiere a que el gobierno uruguayo, refiriéndose a los acuerdos del 2011, que es lo que estamos haciendo ahora, el tercer de los temas que se ha denunciado, dice que a nuestro juicio queda claro que la Cancillería refiere a que el gobierno uruguayo no apoderó, es decir, no entregó contratos de mandato a esas personas y o empresas, por lo cual entendemos que no dice desconocer los acuerdos realizados entre el gobierno de Venezuela y esos particulares. Lo que dice es que no puede dar cuenta sobre esas relaciones o acuerdos entre partes, esto es, Venezuela y empresas privadas, porque las mismas no responden al gobierno uruguayo, señor presidente. O sea, nuestro gobierno no fue parte sustancial ni formal de esos acuerdos y de esos contratos. En función de lo antedicho, señor presidente, se debe reiterar algún concepto expresado. Fue el gobierno de Venezuela quien adoptó las decisiones acerca de la contratación, adquisición y o apoyo con determinadas empresas uruguayas. Y nos remitimos a lo expresado en lo que ya hemos dicho al respecto. Ahora bien, señor presidente, nadie desconoce que los gobiernos mantienen relaciones, firman acuerdos, preparan marcos, procuran dar estabilidad y seguridad y que los agentes privados, en ese caso nos referimos más que nada a las personas en su carácter de empresarios, actúan en función de sus intereses y necesidades procurando hacer negocios o obtener apoyo para su desarrollo. Bienvenidos, señor presidente, todos los acuerdos bilaterales, multilaterales, no solo con Venezuela, sino en todas partes del mundo, que faciliten la posibilidad de que después, bajo ese paraguas, las empresas puedan hacer sus negocios. Señor presidente, acaba de haber un viaje, de regresar de un viaje, presidente, con empresarios, justamente buscando esos temas. Por lo tanto, no vemos nosotros, en cuanto a los acuerdos de 2011, que haya estado mal
que se haya abierto un marco de posibilidades para que después las empresas pequeñas y medianas en nuestro país, muchas de esas en el interior, además del país, pequeños y medianos productores, o empresas recuperadas, puedan desarrollarse mediante este marco de acuerdos que nuestro gobierno hace no solo con Venezuela, sino con muchos países del mundo. Señor presidente, es conocido que en el mundo se generan ámbitos diversos en los que se generan interrelaciones que llevan a la concreción de negocios entre partes. Además, congresos, ferias, encuentros, etcétera. Y no es función de los gobiernos el análisis o el seguimiento en particular de los relacionamientos entre las personas o entre los empresarios respecto de este tema. Abren el marco, ayudan, lo firman y después las empresas privadas de distinta magnitud, a no ser que haya un halo en el cual se piense que las empresas privadas son una cosa y los emprendimientos de los trabajadores y los pequeños y medianos productores o el agrupamiento para poder trabajar y poder negociar sea otro tipo de empresa y no merezcan estar en estos acuerdos. Puede ser. En todo caso, no hay que hacer una comisión investigadora para esto, habrá que discutir políticamente en el Parlamento y ahí están los diferentes proyectos de país encima de la mesa para hacerlo. Como decía, no es función de los gobiernos el análisis o seguimiento en particular de los relacionamientos entre las personas y tampoco controlar a priori cada uno y todos los actos y contratos que las partes, sea entre privados o sea entre privados y entidades públicas de otros países. Y es parte de la libre competencia reinante en nuestro sistema que las personas privadas y públicas otorguen acuerdos y contratos en gran cantidad de oportunidades basados en estas trayectorias. Y creo que en materia de mercado está todo abierto. Cooperativas, emprendimientos, pequeños emprendimientos de trabajadores, empresas recuperadas, pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el campo. Y como es lógico y ya se dijo, en tanto las empresas que contrataron con el gobierno de Venezuela no lo hicieron en representación del Estado uruguayo, señor presidente, repito, como ya lo dije, en tanto las empresas que contrataron con el gobierno de Venezuela no lo hicieron en representación del Estado uruguayo, no estaba dentro de la competencia y la facultad de este determinar las formas y procedimientos y condiciones de las contrataciones. Por lo tanto, de ninguna manera, señor presidente, es óbice para que estas contrataciones estar vinculado a tal o cual o sector partido político, mucho menos estar vinculado a cual o tal partido político a los efectos de poder acceder entonces a esos contratos, a esos acuerdos marcos entre el gobierno y los distintos países, no solo con Venezuela, sino con el mundo. Señor presidente, en materia de los acuerdos entonces de enero del 2011, no ha habido, ni hay, ni se mostró, ni se estableció ninguna prueba sobre designaciones de gobierno a empresas uruguayas. Esto es lo que hemos constatado, señor presidente. Y lo que no se ha presentado, además, como prueba en esta comisión. Tampoco la hay que el gobierno uruguayo haya presionado, acordado o firmado compromiso con el Fondo Bolívar Artigas en beneficio de ninguna empresa. La Cancillería responde además que no tiene nada que decir porque no hay nada, porque nunca el Estado nombró a ninguna empresa y no hay absolutamente ninguna prueba en contrario a lo que estoy diciendo. No ha venido ni la denuncia original, ni tampoco se constató cuando nosotros pedimos, en función, como dije recién, de la enorme responsabilidad que tenemos los legisladores de participar en esta comisión preinvestigadora, tratar de buscar elementos para hasta último momento quedar tranquilos con nosotros mismos y después ver si es posible o no una comisión investigadora. Señor presidente, fíjese, en realidad fue trabajo de las empresas privadas en Venezuela que conseguir que se hiciera todo lo que se hizo durante muchos años. Señor presidente, no hay legalidad en la firma de los contratos. También podemos decir, señor presidente, que es totalmente al revés. No fue el gobierno uruguayo que empezó, más allá del acuerdo que ya relaté y los acuerdos que se hacen, sino fueron los privados, negociando mucho tiempo con el gobierno venezolano y ello llevó a los distintos convenios. Por lo tanto, para nosotros
no amerita, señor presidente, ninguna posibilidad. Está muy claro el tema de una comisión investigadora para analizar el asunto que está en la página 13 y que recién termino de señalar y relatar. Señor presidente, yo creo que los empresarios lácteos, por ejemplo, los empresarios de los pollos, los empresarios arroceros, todos los que han hecho y han podido hacer negocios en Venezuela en el marco de este fondo Bolívar Artigas, son todos legales, naturales, todo se puede comprobar. Además, al contrario, tendríamos que felicitar a los empresarios por agruparse y por generar trabajo en las distintas áreas en las cuales a través de la exportación a Venezuela se han generado. Señor presidente, entonces tenemos acá que el Fondo Bolívar Artigas no procede, ninguna duda sobre que proceda una comisión investigadora, por lo dicho por el FONDES tampoco, y por estos acuerdos de 2011 que acabo de relatar, en el marco en que se hacen y las posibilidades que tienen después los empresarios de la actividad privada de promoverlos y hacer sus negocios, no amerita, señor presidente, ningún tipo de comisión investigadora. Al contrario, lo que amerita sería profundizarlo, promoverlo y felicitar a los empresarios para intentar ver cómo hacen para dentro de esos acuerdos poder trabajar y exportar. Señor presidente, también se menciona en el informe del diputado Trovo a 3 empresas: Aire Fresco, Atlansur y Urutranfor. Señor presidente, como ustedes lo tienen en el informe y pueden analizarlo, con respecto al tema de Aire Fresco, que está en la página 17, debemos decir que las ventas totales, por ejemplo, de esta empresa que ha sido beneficiada, el taquito de oro del gobierno para promover las ventas con Venezuela en exclusividad prácticamente, de una empresa que además abrió mercados, en Venezuela cuando no había en Venezuela, negociaciones con Uruguay, y esta empresa Aire Fresco, que se conformó en el año 2007, estuvo, señor presidente, 4 años dando vueltas, presentando toda la documentación, armando todo para recién hacer su primer negocio en julio de 2011. Esta empresa que tiene el taquito de oro de beneficio de los gobiernos del Frente Amplio, para la cual, sin embargo, no vino ninguna prueba consolidada de algún funcionario del gobierno diciendo esta es la empresa que el Fondo Bolívar Artigas debe darle en prioridad y en exclusividad todos los negocios que salgan a partir del fondo. Señor presidente, desde 2011 al 2015 fueron 3 o 4 productos que exportó esta empresa y es apenas el 8% del total de las ventas. Esta empresa generó el 8% del total de las ventas, que como dije han sido muchísimas y con diferentes empresas. Todo está registrado, señor presidente. Absolutamente todo está registrado respecto a los negocios de Aire Fresco y su relacionamiento con el gobierno de Venezuela y cómo el gobierno de Venezuela, a través del fondo ya mencionado Bolívar Artigas, a través de sus ministerios, hace su negocio con productos de alimentación de la empresa Aire Fresco. Empresa Aire Fresco, señor presidente, que además no es comisionista. En las distintas versiones, porque la denuncia se hizo en determinado momento, pero previamente antes había ya todas unas manifestaciones mediáticas de parte del diputado Trovo, en el entendido de todas estas dudas que después plasmó la denuncia y la trajo para esta comisión preinvestigadora. No es una empresa comisionista, es una empresa que compra y vende, totalmente alejado de la realidad, lo que previamente se dijo públicamente, lo que creo que a pesar de que esto fue totalmente clarificado, en algún caso se sigue diciendo, y que algún periodista, además, que me consultaba ayer, me hablaba de las comisiones, de estas comisiones, que algo insólito, porque no existen, no están registradas en ningún lado, no es así, no es una empresa comisionista, pero sin embargo el halo quedó aplicado en algunos lugares
y no es cierto. Es falso o está mal informado, es falso y no es cierto. Por lo tanto, con respecto al tema aire fresco, señor presidente, que está todo para ver, está todo documentado, todo transparente, ilícito, no se va a formar, pensamos nosotros que no se debe formar una comisión investigadora para ver esto, el tema de las empresas, de esta empresa Aire Fresco y el relacionamiento como empresa privada y el relacionamiento con el gobierno venezolano. No es posible, no hay elementos, no hay datos, ninguna denuncia concreta y está todo normal y legal. También se habla de Atransur, señor presidente. Atransur es una empresa a la que está vinculada Duilio Albertoni. Nosotros mencionamos el nombre de Duilio Albertoni porque en el informe también se menciona a otro señor en esta empresa que creo que falleció, me parece. No quiero cometer un grave error. Y entonces, como se menciona en el informe, yo lo hago porque además me contacté con él, hablamos con él. Que es un hombre además que no es del MLN, porque acá hay un tema importantísimo también, del cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Además de todo esto que es gravísimo, del relacionamiento de la política de Chávez, de este fondo generoso, Bolívar Artigas, que responde a la posibilidad de trabajar con estas empresas. Además de esto, además de las características de estas empresas, el cual puede llegar a irritar a algún legislador. Además de eso, el dueño, el propietario, el director, no sé, de Aire Fresco es del MLN. Entonces, bingo, eso hay que investigar. Nosotros creemos, señor presidente, que en este caso no existe nada de eso. Pero además, esta empresa, Atransur, no es del MLN, es de otro sector. Y no es del Frente. No, señor, estoy contestando, señor presidente, gentilmente, además, porque sé que Gandini, el diputado Gandini, siempre tiene espíritu y ánimo de colaborar siempre con todas estas investigaciones, con la misma responsabilidad que tengo yo y que tienen los distintos legisladores. El diputado Gandini, yo no lo quería mencionar, que le conste el Partido Colorado, porque no tengo más remedio que... No lo quería mencionar, pero el diputado Gandini me dice, cuando hablo que es una empresa en la que está vinculada a Duilio Albertoni, me dice, ¿es del Frente? No, no es del Frente, es un hombre del Partido Colorado, señor diputado. Lo tengo que mencionar, obviamente no tuve más remedio que hacerlo, pero sé que es en forma constructiva y que estamos todos tratando de... No me cabe la más mínima duda. Por supuesto que absolutamente todo constructivo. Mire que el diputado Trovo para mí tiene un error y para la comisión también, pero no quiere decir que a priori el diputado Trovo tenga algún problema con este tipo de empresas y la vinculación y cómo este tipo de empresas trabaja. Y mucho menos con Venezuela, y mucho menos además con la creación del fondo que Chávez en su política hacia América Latina generosamente incluye para que estas empresas puedan trabajar con Uruguay en el marco del fondo Bolívar Artigas. Señor presidente, me dice Duilio Albertoni que en cuanto a Atransur, tiene que decir que esta empresa tiene más de 15 años haciendo negocio con logística en Puerto Cabello y Nueva Palmira, que en la denuncia se pone como que es algo a investigar. Ojo, hay un empresario haciendo negocio con Venezuela, tiene galpones en Puerto Cabello y en Nueva Palmira, y hace negocio con Venezuela. En Venezuela, que además, señor presidente, tiene su economía direccionada. Es una economía centralizada. Entonces hay que investigar. No hay ningún tipo de razón, señor presidente, para que una comisión investigadora se promueva a partir de las actividades de esta empresa Atransur en sus negocios con el gobierno de Venezuela. Está todo transparentado, está toda la documentación, no hay absolutamente ninguna prueba, ni fue demostrado, ni nada que amerite, salvo consideraciones de tipo político y filosóficas, ninguna posibilidad de generar una comisión investigadora en el tema de la empresa Atransur. En cuanto a Urutransport, señor presidente, quiero decir que acá es una empresa gestionada por trabajadores, ¿no? Con más de 75 años de instalada en el Uruguay, la mala gestión de los empresarios privados en esta empresa hizo que los trabajadores se encargaran de las deudas, salvó la empresa y ahora es una empresa que trabaja mucho, trabaja muy bien y con las últimas tecnologías, Urutransport.
Aquí es totalmente erróneo lo que se dice en el informe, que prácticamente viva exclusivamente los negocios con Venezuela. Incluso se nos dijo que el 98% de las exportaciones a Venezuela de esta empresa Urutransport es lo que permite la vida de esta empresa. Hay que desconfiar que esta empresa, Urutransport, empresa gestionada por trabajadores, tenga el 98% de sus exportaciones con un gobierno de Venezuela que además tiene su política económica centralizada. Pero, señor presidente, hablando con los trabajadores, a los cuales muchos de ellos los conocemos, me explicaron que es exactamente al revés. Cuento esto, señor presidente, para que se vea el cúmulo de confusiones que ha habido para nosotros y por qué nosotros decimos que no amerita una comisión investigadora. Ojalá pudiera haber algo, y lo buscamos, pero no encontramos nada. Que acá nos dicen los trabajadores que es al revés, que el 90% de los negocios de esta empresa reconstruida por los trabajadores es con el mercado interno, con UTE y con empresas uruguayas. Acá seguramente, entre los 99 legisladores que habemos de todos los sectores, sabemos que en alguna estancia, que en algún emprendimiento, en algún lugar en el interior, yo tengo una de Salto, por ejemplo, estos trabajadores han aportado, sí, casco. No, yo no, 98 en todo caso. Han entonces aportado con su tecnología y su trabajo algunos emprendimientos en el interior del país. El 90% entonces de los negocios se con UTE y con las empresas uruguayas, y el otro 10%, señor presidente, tiene negocio no solo con Venezuela, sino también con algo con Bolivia y con Ecuador. Por lo tanto, tampoco aquí amerita ningún tipo de investigación. Esto está totalmente claro y transparente. Señor presidente, el desconocimiento o de él o de sus asesores, o el dime y direte que hay a través de la prensa, hace que indudablemente se haya confundido el miembro denunciante en este caso. Y está todo para ver. También se habla, señor presidente, de la creación de una empresa mixta entre Subinca y Aire Fresco. Está en el informe, yo no lo voy a relatar para no ser demasiado extenso, porque además tampoco tengo muchas cosas para hablar, ese es el problema, no hay algo que me diga, bueno, no, es muy concreto esto. Se hizo mucho hincapié en las afirmaciones y fue una parte importante de la denuncia que aquí se hicieron sobre el tema del negocio de Subinca con Aire Fresco. Esta empresa, Subinca con Aire Fresco, nunca se conformó, nunca hizo ningún negocio, nunca vendió nada, ni dice en ningún lado que cualquier tema debe pasar por Aire Fresco, señor presidente. O sea, una desinformación total y algo que nosotros hemos constatado y que por lo tanto en el tema de Subinca queremos también decir con total claridad, pero absolutamente con total claridad, que tampoco amerita una comisión investigadora. No hay prueba concreta, absolutamente nada, más allá de lo que se pueda decir y lo que se pueda aparecer por la prensa, como dije recién, que es uno de los elementos que más se maneja en función de las distintas denuncias que aquí se han presentado. No hay nada, señor presidente, que amerite, entonces, que ni en el tema de Aire Fresco, en el tema de Antralsur, en el tema Urutransport o en el tema de esta supuesta empresa que ha hecho una cantidad de negocios mixta entre Subinca y Aire Fresco, no hay nada. No se presentó nada, no se constata nada y no hay nada. Por lo tanto, señor presidente, lamentablemente hubiéramos querido otra cosa, pero no podemos nosotros promover una comisión investigadora por algo que no existe ni está plenamente detallado o haya la posibilidad de una sospecha. Señor presidente, aportes al al espacio 609, porque estos aportes, este aporte que hizo Aire Fresco de 400, ¿un qué? ¿El qué? No, está mal su reloj, señor presidente. Voy culminando. ¿Cuánto es que tengo, señor presidente? 45. ¿Y ya se pasaron? Señor presidente, las dos intervenciones del diputado Gandini que se me descuentan. O sea que me quedarían unos 5 minutos y yo con estos 5 minutos redondeo con total tranquilidad. Además las hizo con total espíritu constructivo, por lo tanto creo que yo merezco también
por un buen estilo parlamentario, que usted me conceda los minutos. El presidente, se mencionó el tema de los aportes del espacio 609, no del MPP, donde estamos todos, tenemos varios, el aporte de 480.000 pesos de aire fresco a el espacio 609, que fue un elemento que se estaba terminando de dar su oposición y lo puso encima de la mesa. Mire lo que traigo porque fue así, no sé si el acta lo requiere tal cual, pero fue así. Miren, tengo esto, traigo esto, aire fresco, puso ese dinero ahí. El presidente, nosotros debemos decir además que este aporte de aire fresco es algo que está dentro del marco de la ley 18.485, donde todos los partidos políticos están habilitados, o todas las empresas están habilitadas a apoyar a distintos partidos políticos, sea el pelo que sea. Y nosotros, señor presidente, por la misma vía que nosotros hicimos, que el diputado Trovo trajo ese elemento encima de la mesa, también nos fijamos en la Corte Electoral y tanto del Partido Nacional como de otros partidos hay importantes empresas que por la misma vía también aportan. Entre ellas, por ejemplo, que ya estuvieron en el gobierno. ¿Está bien así? Que ya estuvieron en el gobierno. Por esa vía, señor presidente, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, porque lo tengo que mencionar, no tengo más remedio que hacerlo porque él pertenece al Partido Nacional y más allá de que fue él el que hizo la denuncia. Por ejemplo, Samán, una de las empresas que negoció con Venezuela, hace un aporte importante al Partido Nacional, que lamentablemente lo tengo que traer porque está en la mención del aporte de aire fresco. Señor presidente, yo termino diciendo que tampoco amerita, porque está dentro de la ley, una investigación especial del aporte de aire fresco, mucho menos vinculado con el tema de los sobreprecios, que esto está muy reglamentado, investigado y está en el marco de las operaciones de exportación e importaciones que registra la aduana, y allí no hay absolutamente ninguna prueba de nada sobre el tema de aire fresco y la sobrefacturación. Señor presidente, entonces no procede, no hay ninguna posibilidad de crear una comisión investigadora, no hay entidad, no hay seriedad. La solicitud, no hay seriedad no porque no lo haya propuesto seriamente, no hay seriedad porque no amerita la investigación. La solicitud no es oportuna, por lo tanto, señor presidente, no procede a que haya una comisión investigadora por cada uno de estos elementos que he venido desarrollando. Con total objetividad y cumpliendo con la ley y como dice el reglamento, hemos cumplido entonces, señor presidente, con dar el informe en mayoría a este pleno. Gracias, señor presidente. Muy bien.